Si tú o tu familiar tienen Alzheimer temprano, este video tal vez es para ti. Actualmente ya tenemos tratamientos que vienen a revolucionar por completo el tratamiento y el abordaje que teníamos de estas enfermedades, ya que hasta la fecha lo único que podíamos hacer es acompañarte, darte medicamentos que ralentizaran el avance de la enfermedad, o sea que la vuelvan más lenta, pero al final de cuentas no que revirtieran el daño que ya estaba hecho. Sí van a mejorar tu calidad de vida, sí iban a mejorar las conductas y los síntomas negativos de la enfermedad, pero no le iban a detener. Y es por eso que es bien importante que ahorita platiquemos tú y yo al respecto, porque este mundo está cambiando y está cambiando para bien. Aquí lo interesante de esto es que actualmente ya tenemos dos moléculas, al menos aquí en México, que sí lo vienen a ayudar. Uno se llama lecanemab y otro se llama donanemab. El primero un poco menos costoso, el segundo un poco más costoso. Sí son tratamientos realmente caros, ya que cuestan entre 30 y 50 mil dólares el año de tratamiento. Pero eso va a revertir más o menos un 30% el avance de la enfermedad. Por desgracia todavía no estamos en ese momento donde te puedo decir es que te van a curar. Todavía no. Pero sí van a revertir el 30% del avance. Cuando se trata del cerebro, tu persona, tus recuerdos, tu ser, tus emociones, creo que son cosas que no tienen precio y yo sé que no todos lo van a poder pagar, pero si tú tuvieras la opción, ¿lo harías? Y en general el problema aquí es que normalmente cuando una persona tiene problema de memoria, luego llega alguien y le dice, es normal, es por la edad, es demencia senil, y lo primero que vamos a decir en este video una y otra vez es la demencia senil no existe. Y en cuanto tú empiezas a tener el más mínimo detalle en tu memoria, yo te recomiendo corre con tu médico. ¿Por qué? Porque ahí es cuando todavía podemos hacer cosas para evitar que esto avance a un problema de verdad. Normalmente y tradicionalmente lo primero que hacemos cuando alguien tiene problema de memoria son estudios de sangre. ¿Por qué? Porque hay un grupo de enfermedades que se llaman pseudodemencias. Y estas pseudodemencias son enfermedades del cuerpo que van a impactar en la memoria. Desde depresión hasta deficiencia de vitamina B12, deficiencia de vitamina D, problemas de tiroides, alteraciones del sodio, anemia, problemas de riñón, problemas de hígado, como las más comunes. Hay otras menos comunes, por ejemplo, la sífilis. Por eso normalmente pedimos VDRL y me dicen, doctor, pero mi familiar hay que buscarles parte del protocolo. No es a veces ni siquiera porque creamos que la tiene, sino es algo importante. Y cuando sí hay factores de riesgo, siempre hay que buscar, por ejemplo, VIH, que también puede causar problemas de memoria. Después de eso, viene la siguiente fase, que es ver el cerebro, ¿no? Y ahí vamos a pedir una resonancia magnética del cerebro, normalmente simple, y ahí vamos a ver diferentes partes del cerebro, cómo está el lóbulo frontal, cómo está el lóbulo temporal, una parte que se llama hipocampo y otra que se llama cuña, que son las partes más importantes relacionadas a Alzheimer. Y aquí es donde todo se pone bien interesante, porque ahí te voy a mandar al neuropsicólogo, para que te haga un montón de pruebas neurocognitivas, en otras palabras, cómo está funcionando tu cerebro, para valorar junto con todo la probabilidad de que esto realmente sea una enfermedad de Alzheimer. Y en su caso, donde sí parece, pues bueno, ahí es donde empiezan los tratamientos. Donde queda un poquito de duda, ahí continúa el protocolo o a lo mejor en el camino determinamos que es otro tipo de demencia y tiene su propio tratamiento, punto y aparte, ¿no? Pero aquí es donde viene lo divertido. Vamos a suponer que yo digo si es un Alzheimer o esto parece y pudiera ser que sí es una enfermedad de Alzheimer. ¿Y ahí qué sigue? Pues déjame y te platico. Aquí es donde se pone interesante, en especial para estos nuevos tratamientos. Lo que debemos de hacer es ahora un estudio especial del cerebro que se llama PET cerebral con marcaje de péptido beta amiloide. Y aquí el punto importante es que esa sustancia que acabo de mencionar, que tiene su nombre técnico beta amiloide, es una de las sustancias que está demostrada que daña el cerebro y causa o empeora o desencadena la enfermedad de Alzheimer. Antes, que no la teníamos, únicamente hacíamos algo que se llama PET cerebral con marcaje de fluorodesoxiglucosa o 18-fluorodesoxiglucosa. Yo sé que son nombres complicados, solo es para que los conozcan, no para que se los aprendan, pero ahí nos decía cómo el cerebro utiliza la energía, el azúcar que le llega. Entonces te dice qué zonas funcionan mejor, qué zonas funcionan peor, y era para orientarnos. Pero actualmente ya tenemos estos. Tristemente, creo que en ningún lugar de Latinoamérica, y al menos segurito en México, no lo tenemos.
son equipos demasiado costosos, ¿no? Y de ahí lo correcto es que además se tome otra muestra de sangre y ahí vamos a evaluar dos cosas bien importantes. Uno es la proteína tau fosforilada y el beta amiloide y vamos a ver cuánto hay. Y dependiendo de eso es la probabilidad de que haya enfermedad de Alzheimer y ahí la podemos diagnosticar antes de que aparezcan los síntomas. Y por otro lado, también vamos a hacer un estudio de tus genes buscando una mutación que es el APOE4. ¿Por qué? Porque hay unas variantes de esta mutación que van a aumentar el riesgo del tratamiento y otras que lo van a volver más seguro. Porque de estas dos moléculas que te platiqué, el lecanemab y el donanemab, su principal efecto secundario o las partes que más nos preocupan como médicos son dos. Una es que se te inflama el cerebro y la otra es que te sangre el cerebro. Y sí, un tratamiento tan costoso para que además sangres del cerebro y termines peor que como estabas, pues no es lo ideal. Entonces, por eso se hacen estos estudios para garantizar que te va a funcionar y la segunda para mantener los riesgos bajos. Ya que, como te comento, hay dos mutaciones de estos genes que nos incrementan mucho el riesgo de que te vaya a sangrar el cerebro. Entonces, por eso en esos pacientes o no se hace o se hace con más precauciones, con modulación de dosis o hay otras estrategias que podemos seguir para disminuir estos riesgos. Y ya con ese protocolo completo donde te voy a garantizar que tu enfermedad se llama enfermedad de Alzheimer y que el tratamiento te va a funcionar, entonces damos el siguiente paso. Y me van a decir, doctor, pero bueno, me dices que estos estudios no los hacen en México o no los hacen en Latinoamérica y como hay que, pues fíjate, justamente yo sé que son fármacos muy costosos, pero al menos te dan algo de bueno, ¿no? Si tú eres candidato al tratamiento y tú crees que lo puedes pagar o la aseguradora parece que se va a hacer cargo de él, a lo mejor el PET cerebral no lo vamos a hacer, pero los estudios de sangre con los marcadores, que de todas formas son prácticamente diagnósticos, sí te los van a hacer y esos te los van a tomar y al menos aquí en México, hasta donde yo tengo entendido, ambas farmacéuticas los mandan a la clínica de Mayo en Estados Unidos, ahí se estudian y ahí nos regresan el reporte de los resultados. Y eso lo cubre completamente el costo, la farmacéutica. Lo puedes hacer por fuera. Sí hay algunos hospitales, pero la verdad es que es sumamente costoso. Y si la verdad es que no vas a buscar el tratamiento, si no vas a buscar el seguimiento, pues creo que la realidad es que ahí tal vez no vale tanto la pena hacer ese gasto tan tremendo para no tratarlo o para no resolverlo. Al menos yo soy del pensar, la realidad es que al menos yo soy del pensar que si tú te vas a someter a cualquier tipo de estudio, no importa barato o costoso, debe de tener la razón de ser, ¿no? Al menos yo como médico cuando pido un estudio es porque yo estoy buscando encontrar algo y con ese algo que me vaya a permitir dar un tratamiento que me modifique la evolución, el diagnóstico o el seguimiento de mi paciente. Cuando el estudio no me va a permitir eso, ¿para qué estoy pidiendo un estudio? Nada más para pedirlo por pedir, pues yo creo que eso no es lo más correcto, no creo que me dé mucho beneficio. No sé tú qué piensas. Entonces, más o menos ese es el avance y el seguimiento que tenemos con estos nuevos medicamentos para la enfermedad de Alzheimer, que yo creo que son un antes y un después completito en este tipo de enfermedades. Y creo que la verdad, cuando se trata de cerebro, de recuerdos, de vida, de persona, de familia, pues hay veces que no tiene precio el bienestar. Y pues recuerden esta frase que a mí me parece poderosísima, que una persona sana tiene cientos o tal vez miles de deseos. Una persona enferma en general solo tiene uno. Piénsalo y recuerda, todo al final de cuentas cae en la prevención. Come sano, haz ejercicio, sigue aprendiendo cosas nuevas, mantente feliz, si tienes depresión trátala, controla la ansiedad y eso va a disminuir muchísimo los riesgos de que tú desarrolles este tipo de enfermedades. ¿Los va a prevenir por completo? Probablemente no, pero sí los va a hacer chiquitos. Y va a disminuir el riesgo de que tú necesites este tipo de tratamientos. Pero si tú ya estás empezando ahorita con problemas de memoria, pues insisto, busca a tu geriatra y a tu neurólogo de confianza que sean expertos en demencia para ver si tú eres candidato a algún tipo de abordaje, seguimiento específico o el abordaje y seguimiento general que ya te lo acabo de platicar, que de todas formas es bien importante para poder darte ajustes muy finos en tu tratamiento y que tú llegues a una buena evolución. Y si a tu familiar o a ti no te han brindado este tipo de abordaje,
pues creo que lo mínimo indispensable sería solicitarlo o pedir una explicación de por qué no te lo han dado. Claro que hay razones para no hacerlos, uno de ellos es no disponer del equipo adecuado y el otro de ellos que es bien importante es que la familia y el médico no deseen continuar con un abordaje o que el paciente no desee continuar con un abordaje, pero cuando el paciente dice yo no quiero continuar con el abordaje debe estar cognitivamente suficientemente apto para tomar sus decisiones, porque si el paciente ya está deteriorado y no quiere, pues ya él ya no es capaz de velar por sus propios intereses y la familia tiene que velar por su seguridad, ya que él no está en las condiciones correctas para continuar con su plan de vida y con su bienestar. Si tienes alguna duda o cualquier situación, recuerda, yo soy el doctor Patrick Mendoza, tu geriatra de confianza, y pues platícame. ¿Tú querías? ¿Tú qué piensas? ¿Te emociona tanto como a mí ver este tipo de avances? ¿O crees que todavía es muy temprano y que no tiene ningún sentido de ser? No lo sé, los leo. Saludos.